El estudiante universitario pobre que mi novia apadrinó entró en una universidad en esta ciudad. Como no quería vivir en los dormitorios, mi novia le cedió mi habitación principal. La habitación de invitados, mientras tanto, se convirtió en una selva tropical para los diversos reptiles que amaba. Cuando regresé de mi viaje de negocios al extranjero para presentarme a trabajar, llegué a casa solo para que mi novia me obligara a dormir en el sofá de la sala. Hermano, como puedes ver, a mis animalitos no les gustan los desconocidos. Llevaba un polo de moda que valía más de 10,000, proclamando su estatus y soberanía con una expresión arrogante. Ay, cariño, de todas formas te vas al extranjero por negocios la semana que viene. Solo apréndete una semana. Mi novia insistió en el celibato prematrimonial, pero vi una caja de condones en su cajón y solo quedaban unos pocos. Al ver el polo uniclo de 299 yuanes que llevaba puesto, me sentí como un payaso. Decidí dejarlos estar juntos. Así que, por favor, lárgate de mi casa primero y paga mis facturas mensuales de la tarjeta de crédito. Soy consultor de inversiones. Como estaba inspeccionando un proyecto fotovoltaico en el sudeste asiático, necesitaba estar allí durante un año. Había pasado medio año. Cuando regresé a la oficina central para informar sobre mi trabajo, pasé por casa a visitarla. No le dije nada a mi novia, Wally, porque quería darle una sorpresa. Por cierto, quería proponerle matrimonio. Y para ello, había preparado un gran anillo de diamantes. La comisión del viaje de negocios de medio año fue considerable, suficiente para pagar la dote que exigía su padre, y aún quedaba la mitad. Quería comprarle otro coche como regalo de pedida de mano. Al pensar en ella aplaudiendo alegremente, me sentí muy feliz. Todo el esfuerzo valió la pena en ese momento. Si es una entrega, por favor, déjala en la puerta. Si es para llevar, por favor, márchate. Yo nunca como comida para llevar. Si eres fan, ten un poco de respeto y márchate. Justo después de introducir la contraseña de la cerradura, de repente se oyó una voz electrónica pregrabada. Era una voz masculina y fría. Era el 502. Sorprendido, volví a comprobar el número de la casa, confirmando que no me había equivocado. Tras intentarlo 3 veces, no tuve más remedio que llamar. ¿Quién es? ¿No entiende el mensaje de voz? ¿Por qué sigue llamando? Se oyó la voz de un hombre inusualmente impaciente y la puerta se abrió de golpe. Un hombre joven y delgado, vestido con ropa de yoga ligera como plumas, parecía extraordinario. Sin embargo, su rostro era frío y me miraba con irritación. ¿Quién es este, que viste de forma tan exagerada? ¿Un influencer? ¿A quién buscas?, me preguntó con tono hostil. No le respondí. Empujé mi equipaje directamente, pasé junto a él y entré. ¿Qué haces? ¿Por qué entras en mi casa? Voy a llamar a la policía. Al verme ignorarlo, el joven se acercó furioso y me jaló. Miré a mi alrededor, retiré la mirada lentamente, miré su mano y le indiqué con la mirada que parara. Evidentemente, se dio cuenta de algo y me soltó. ¿Quién eres? ¿Qué haces en mi casa? ¿Dónde está Wally? En ese momento, se oyó el sonido del ascensor, seguido de la voz de Wally. Sapo frío, te traje tu Yi Chui San favorito. Es extracto de fruta natural puro. Hice una eternidad en la fila para esto, así que mejor compénsame esta noche. Wally se cambió los zapatos al entrar. Al entrar en la sala, de repente me miró fijamente. Sobresaltada, retrocedió 2 pasos, con una expresión de pánico y confusión en el rostro. Tardó unos segundos en comprender la realidad. Ah, Yubi, has vuelto. ¿Acaso esto debía ser una sorpresa para mí? Inmediatamente dejó caer sus cosas y se abalanzó sobre mí, lanzándose de cabeza a mis brazos. La expresión del joven cambió, con un destello de celos en sus ojos. Abracé con ternura a Wally, pero no sentí la alegría que esperaba. Una cascada de dudas me impidió tranquilizarme.
¿Quién es y por qué está en casa? Pregunté, señalando con el dedo directamente a la cara del joven. Ay, venga, no seas tan grosero. Ese es Zhou Yuquan, el estudiante universitario que he estado patrocinando. Lo conoces, ¿verdad? Mi novia ya lo había mencionado. Lo describió como un estudiante pobre de las remotas montañas de su pueblo, pero con un carácter y un nivel académico excelentes. Un estudiante modelo, muy elogiado por sus profesores. Mi novia siempre había soñado con ser profesora voluntaria. Sin embargo, después de intentarlo durante un mes, no pudo soportar las duras condiciones de la montaña. Así que, conformándose con la segunda mejor opción, se apuntó para patrocinar a uno de los estudiantes desfavorecidos de la zona. Pero sus ingresos no eran altos, y entre la matrícula y una serie de aficiones extracurriculares, los gastos del estudiante eran considerables. Mi novia básicamente financió su patrocinio con mi tarjeta de crédito. La expresión de Zhou Yuquan se transformó en una fría indiferencia. Me saludó con un breve asentimiento y luego se retiró a la habitación. Sin embargo, me di cuenta de que la habitación a la que regresó era en realidad mi dormitorio principal, lo que reavivó mis sospechas al instante. ¿Verdad oculta? Mi novia me dio una breve explicación. Zhou Yuquan había sido admitido en una universidad aquí en la ciudad. Sin embargo, como no estaba acostumbrado a vivir en una residencia universitaria, recurrió a ella en busca de ayuda. Ella siempre lo había mimado como a un hermano menor, y como vivía sola en este apartamento de 3 habitaciones, lo invitó a mudarse. Entonces, ¿por qué se queda en mi habitación? Había comprado este apartamento de 3 habitaciones para nuestro futuro hogar conyugal. Wally era tradicional e insistía en el celibato antes del matrimonio. Así que yo ocupaba el dormitorio principal mientras ella se quedaba en el secundario. Pero aún quedaba una habitación de invitados en el apartamento. Ay, tiene un montón de cosas y necesitaba una habitación. La habitación de invitados está abarrotada de cosas, así que tuvo que dormir en la habitación principal. Anda, no te preocupes. De todas formas, casi nunca estás en casa. Y él no es un extraño. Es nuestro hermano pequeño. Al percibir mi disgusto, mi novia me rodeó el cuello con los brazos y empezó a persuadirme. Permanecí impasible. Primero le envié un mensaje a Lao Gao, quien se encarga de las investigaciones corporativas especiales de mi empresa, con un nombre para verificar y una solicitud formal. Luego, empujándola suavemente, me levanté, fui directo al dormitorio principal y abrí la puerta. Una vez dentro, respiré hondo y el corazón me dio un vuelco. Zhou Yuquan estaba jugando a la computadora. Cuando me vio entrar sin llamar, un destello de fastidio cruzó sus ojos y su expresión se ensombreció. La ropa de cama de lino color morandi que originalmente combinaba con mi cama de playa minimalista nórdica había desaparecido. La habían reemplazado por sábanas blancas y la habían cubierto con guirnaldas de luces fluorescentes baratas que habían encontrado en un mercado nocturno. En la vitrina contra la pared, las figuras de edición limitada que había atesorado durante una década, con un valor de 6 cifras, habían desaparecido. En su lugar había un conjunto de desconcertantes adornos de cerámica que, a simple vista, eran claramente artículos de plástico baratos de una trampa para turistas. Al verme mirando la vitrina con la mirada perdida y en shock, confundió mi reacción con interés en su gusto y dijo con un toque de suficiencia, se llama estética de mezclar y combinar. Ustedes no lo entienden. Nuevo estilo chino. Con la voz temblorosa, pregunté, ¿dónde están mis figuritas y expositores? Ah, ¿esas cosas? Las metí todas en una caja y las arrojé al balcón. Hermano, no esperaba que tu gusto fuera tan simple. Los jóvenes de hoy en día ya no juegan con cosas de anime. Estamos en un ambiente de bienestar al estilo chino. Corrí al balcón. Encontré una caja de cartón. El fondo estaba empapado por la lluvia y ya se había podrido, y encima había una pelota de baloncesto, un power twister, mancuernas y otros trastos. A mi Hatsune Miku le falta una pierna. Mi hijo Gohan tiene un brazo roto. Hice un cálculo aproximado.
Solo por esta pila de objetos coleccionables, mis pérdidas ascendieron a más de 300.000 yuanes. De repente, me asaltó una idea y corrí a la habitación de invitados. Tal como temía, mi corazón se heló de nuevo. Me encanta coleccionar té, así que instalé un pequeño estante en la habitación de invitados para guardar mi colección. Todos eran tés famosos con un valor considerable, tanto para apreciarlos como para invertirlos. Pero ahora, allí estaba un enorme terrario de cristal con forma de selva tropical, repleto de todo tipo de criaturas de sangre fría. Lagartijas, serpientes, sapos y caracoles manzana. Para mantener un ambiente tropical sofocante, el tanque rociaba agua periódicamente, humedeciendo toda la habitación. Como resultado, el yeso de las paredes y el falso techo se estaba desprendiendo. Mis tés y tesoros coleccionables habían sido metidos en cajas de cartón y amontonados desordenadamente en un rincón. Sobre ellos se apilaban pienso y artículos para mascotas. Esos tés, que requerían un almacenamiento seco, ahora estaban completamente mohosos. Hice un cálculo aproximado. La pérdida solo por el té ascendió a más de 600.000. Me sangró el corazón y me quedé paralizado, sin poder articular palabra. Oye, pedazo de madera, ¿qué te pasa? Wally apareció detrás de mí y de repente me dio una fuerte palmada en el hombro. Antes, este comportamiento me parecía adorable, pero en ese momento, sentí una punzada de fastidio. Con la voz temblorosa, le pregunté, ¿por qué se ha convertido este lugar en esto? Wally respondió con naturalidad, oh, Yuchuan es un fanático de los reptiles. Sus compañeros de habitación no le dejaban instalar sus cosas allí, así que para cuidar de sus amiguitos, tenía que tenerlos aquí, y como le gusta dormir en una habitación grande, le dejé quedarse en la tuya. Le pregunté de nuevo con la voz temblorosa, ¿y dónde se supone que voy a dormir esta noche? Wally se quedó sin palabras por un momento. Entonces, con mucha timidez, me dio otra bofetada. Definitivamente no puedes acostarte conmigo, bribón. ¿Se te están ocurriendo ideas traviesas otra vez? Tenemos un acuerdo, ¿recuerdas? Nada de acostarse antes del matrimonio. Una voz fría salió de detrás de mí, parece que tendrás que dormir en la sala esta noche. Como puedes ver, a mis animalitos no les gustan los desconocidos. Volteé la cabeza y vi un destello de celos en sus ojos. Ay, cariño, de todas formas te vas de viaje de negocios al extranjero la semana que viene. Arreglármelas por una semana. Wally me dio otra bofetada, completamente indiferente. Dejé de hablar y le envié un mensaje al viejo Gao, instándolo a que se diera prisa. Le pedí que investigara los antecedentes de esta persona en menos de media hora. El viejo Tian respondió con un gesto de aprobación. Luego fui a la habitación de Wally. Había un olor tenue, apenas perceptible, en el aire. Al darme cuenta de algo, comencé a hurgar en algunos rincones de la habitación. Y efectivamente, encontré algo. Mi corazón se heló como el hielo. Sal a comer. Preparé tus camarones hervidos favoritos. Wally apareció detrás de mí. De espaldas a ella, me di 2 bofetadas y forcé una sonrisa. Viejo Gao, ¿ya lo averiguaste? Date prisa y envíame la información. Apenas puedo contener las ganas de desenvainar mi espada. La mesa estaba repleta de una variedad de deliciosos platos. No esperaba que Wally hubiera desarrollado tan buenas habilidades culinarias en casa. Reprimí la sorpresa que acababa de sentir. Aún no me había decidido. Quería comprobar primero la actitud de Wally antes de decidir. Después de todo, era la chica con la que había salido y a la que había apreciado durante 5 años. En el centro había un plato de cangrejos peludos y otro de langostinos tigre escaldados, de vibrantes colores y suculentos. Era un banquete excepcionalmente abundante. Sin darme cuenta, tomé mis palillos. Habían pasado 9 horas desde que bajé del avión. Para ahorrar espacio para cenar con Wally, había comido muy poco a propósito al mediodía. Ahora, mis manos y pies estaban un poco fríos de hambre.
Justo cuando cogía un camarón, Wally me dio un suave golpecito en el dorso de la mano. La miré desconcertado. Gritó suavemente, rana fría, sal a comer. Si no sales pronto, nos lo comeremos todo. Desde dentro de la habitación, se oyó un ok, apagado. Pero después de esperar más de 10 minutos, seguía sin oírse nada. La expresión de Wally era amable. Y me dijo, con una sonrisa de impotencia, mira a nuestro hermanito. Es prácticamente un joven mimado. Solo me quedó una fría mueca de desprecio. Finalmente, Wally entró en la habitación a buscar al distinguido invitado. Solo oí la risa y los regaños juguetones de Wally, como si fueran hermanos discutiendo con naturalidad. Luego se hizo el silencio. Incluso había cerrado la puerta con cuidado. Los dos permanecieron en la habitación 5 minutos. Solo entonces salieron, uno tras otro. Los observé atentamente. El rostro de Wally aún lucía un ligero rubor. Le sonreí con frialdad, la poca razón que me quedaba apenas controlaba mi impulso. Justo entonces, llegó el mensaje del viejo Tian. Después de leerlo, me quedé sin aliento. Es universitario, pero el año pasado, durante su segundo año, usó tácticas de acoso sexual con una chica, obligándola a demostrarle su amor sometiéndose a un aborto y una ligadura de trompas. Incluso, perversamente, le exigió que guardara la trompa de falopio cortada y se la trajera para que él la viera. La niña se suicidó posteriormente. Sus padres se quejaron y, posteriormente, fue expulsado de la universidad. También hay nueva información disponible. Ahora mismo lo estoy descifrando. Tras sentarse, Zhou Yuquan no me dijo ni una palabra. Con una sola orden, actuó como el dueño de la casa y se sirvió el tazón de arroz que Wally le había llenado. Wally lo miró con ternura y puso un camarón en su pecera. Luego puso uno en la mía también. Gracias, hermana. Sabías que hoy era mi cumpleaños, así que te tomaste la molestia de comprar mis langostinos y cangrejos peludos favoritos. Zhou Yuquan lo enfatizó con satisfacción, mirándome con una media sonrisa. Mis palillos se detuvieron un momento, pero luego seguí comiendo. Zhou Yuquan peló meticulosamente un camarón y puso la carne en el tazón de Wally. Wally, radiante, dijo, gracias, insensible. Me tratas de maravilla. Zhou Yuquan me lanzó una mirada, con una sonrisa petulante y provocadora en la comisura de sus labios. Mi expresión permaneció inalterada mientras seguía masticando con ganas. Ansioso por imponer su dominio y viendo mi compostura, Zhou Yuquan soltó una risa fría y decidió hacer algo más atrevido. Ay, Li, la de ojos grandes, mira el jugo de camarón en la comisura de tu boca. Golpeadita. Mientras hablaba, extendió la mano para limpiarle la grasa de la comisura de los labios con el dedo y luego, con naturalidad, se lo metió en la boca. Wally parecía un poco nerviosa. Me miró con remordimientos y, al ver que no parecía darme cuenta, respiró aliviada. Hice una pausa, pero seguí comiendo con energía. Estaba esperando un mensaje del viejo Gao. Nunca hago nada a menos que esté seguro, pero una vez que lo hago, no muestro piedad. Hermano, he oído que eres inversor. ¿Es cierto? Zhou Yuquan parecía obsesionado con mi actitud. Estaba desesperado por ver la frustración de un perdedor en mi rostro, y mi compostura parecía incomodarlo. Ni siquiera lo miré mientras soplaba suavemente la sopa para enfriarla. ¿Sabes qué es tendencia en las publicaciones? La generación de los 2000. Estoy preparando un proyecto y puedo incluirte. Si inviertes 20 millones, te cederé el 10% de las acciones. Ustedes, los de la generación posterior a los 90, tienen una mentalidad anticuada. Sus productos simplemente no nos conectan a los de la generación posterior a los 2000. Wally observaba con admiración a este impostor que decía tonterías. Tomé un sorbo de sopa, finalmente me sentí lleno y sentí que las fuerzas me regresaban. Apareció otro mensaje del viejo Gao. En la escuela secundaria del condado,
Fue un familiar quien lo ayudó a solicitar ayuda financiera. Su familia no era tan pobre como para calificar. Aparte de una cara bonita que gusta a las mujeres, no tenía antecedentes ni contactos. Sus calificaciones eran promedio. Su única habilidad es actuar con indiferencia para manipular a las mujeres para que lo alimenten y lo alberguen. Interpreta al distante y melancólico príncipe de hielo. Al parecer, a las chicas de hoy en día les encanta ese tipo de personaje. En resumen, es un farsante que vive de las mujeres. Sí, así son las cosas. ¿Ya terminaste de decir estupideces? Seguí bebiendo mi sopa. Veo entrevistados así todos los días. Personas con poca capacidad, pero con un ego enorme, a quienes les encanta oírse hablar. Me estaba cansando. Que sea bondadoso no significa que sea fácil de convencer. ¿Qué? Zhou Yuquan, que había estado fanfarroneando con una mirada de absoluta arrogancia, se encogió de hombros confuso. Te pregunté, farsante, ¿cuánto tiempo vas a seguir fingiendo? Ni siquiera lo miré de reojo mientras terminaba mi sopa. Tianyu, ¿qué clase de conversación es esa? Te ordeno que te disculpes con Yuquan ahora mismo. Wally golpeó la mesa con los palillos, con el rostro endurecido. Me tragué el último bocado de sopa y dejé el tazón y los palillos. Era hora de jugar a la carta. Dije, si ya no dices más tonterías, por favor, lárgate de mi casa ahora mismo. Tianyu, ¿estás loco? ¿Te pasa algo? Tú eres el que irrumpió en nuestra casa. Tú eres quien debería perderse, ¿verdad? Dije con desdén. Estaba lleno, así que era hora de voltear la mesa. Con un solo movimiento, la volqué. La sopa y la comida salpicaron a la zorra y al cabrón que gritaban. Zhou Yuquan y Wally abrieron los ojos de par en par. Quedaron completamente atónitos ante mi repentino movimiento y se quedaron paralizados. Me puse de pie, recorriendo con la mirada fría su patético estado. Eres un farsante. Desde que entré por la puerta, has estado actuando con prepotencia delante de mí. No sé cómo estafas a Wally, pero no eres estudiante universitario. Sabes perfectamente la clase de basura que eres. Incluso si fueras estudiante, como estudiante pobre que necesita ayuda financiera, ese proyecto de acuicultura cuesta al menos decenas de miles. Ese conjunto de yoga de lino puro cuesta más de 1000. Una sola taza de ese té de frutas tan sofisticado cuesta decenas de yuanes. Estafas, ayudas a derrochar dinero en lujos y arruinas la reputación de estudiantes realmente pobres. Dime, ¿eres despreciable o qué? Señalé directamente la nariz de Zhou Yuquan mientras lo maldecía. Su rostro palideció al instante, pero una mirada de crueldad apareció en sus ojos. ¿Y qué si soy un mal estudiante? ¿Acaso los estudiantes pobres no pueden tener pasatiempos? No es como si gastara tu dinero. ¿Desprecias a los estudiantes pobres? ¿Quién te infundió esa sensación de superioridad? Me río fríamente. Los estudiantes pobres solicitan subsidios estatales y ayuda de personas caritativas para que los estudiantes verdaderamente pobres con buen carácter y buenas calificaciones puedan recibir ayuda. Escoria como tú, escudándote en ese título, daña la credibilidad de todos los estudiantes pobres y roba cuotas a quienes realmente podrían recibir ayuda. Y otra cosa, el dinero que gastas es mío. Esa factura de casi $30,000 al mes. Por fin sé a dónde fue. Tras decir esto, miré a Wally con enojo. Bajó la mirada, culpable. No se atrevió a mirarme. Zhou Yuquan se quedó paralizado. Miró a Wally, al verla entrar en pánico, él también entró en pánico, forzando una valla. Ya que decidiste patrocinarme, ¿por qué te importa en qué gasto el dinero? ¿Acaso los estudiantes pobres no podemos tener nuestros propios pasatiempos? Solo porque no podemos gastar dinero, ¿merecemos actuar como miserables y vivir como ustedes prefieren? Sí, asentí. Tienes razón. Si gastas mi dinero, tienes que hacer las cosas como a mí me gusta. Ahora,
quítate esa cara de arrogancia. Deja de alzar la cabeza y menospreciarme. Ya no hablo más. Lárgate. Solo mirarte me da mala suerte. Pronuncié cada palabra. Fuera de mi vista. Ahora, lo enfaticé de nuevo, mi voz llena de incuestionable dominio. El rostro de Zhou Yuquan palideció y se puso rojo. Apretó los puños, mirándome fijamente, con la voz temblorosa. Tú eres quien necesita irse. Esta es la casa de la hermana Li. No tienes derecho a obligarme a irme. Le lancé una mirada fría y burlona a Wally. Así que este cabrón cree que se ha aliado con una sugar mami. Con razón se descontroló delante de mí, usando constantemente pequeños trucos para imponer su territorio. Wally me miró con enojo. ¡Qué barbaridad! Te estás pasando de la raya. ¿Te provocamos? ¿Por qué de repente te comportas como un loco? ¿Es esta la excelente educación familiar de la que me habló tu padre la última vez? Diciendo que no me intimidarías. ¿Qué clase de actitud es esta? Tras hablar, logró soltar algunas lágrimas. Zhou Yuquan intentó abrazarla para consolarla, pero ella lo apartó rápidamente, presa del pánico. Miré a Wally con frialdad. ¿Ya terminaste de actuar? ¿Qué quieres decir? Wally me miró con los ojos muy abiertos y llenos de lágrimas, con cara de confusión. Si ya terminaste la actuación, dile a este tipo que se largue de mi casa. Luego te quedas. Necesito ajustar cuentas contigo. Zhou Yuquan, furioso, se arremangó y protegió a Wally. Tú eres quien debería salir ahora mismo. Estás intimidando así a la hermana Li. Dejaste de ser su novio hace mucho tiempo. Enderezó la espalda, intentando desesperadamente proyectar un aura protectora, como la de un novio. Fue una lástima que no entendiera la situación. Todavía no sabía quién mandaba. Dos personas que han estado viviendo a mi costa no tienen derecho a desafiarme. ¿En serio? Así que se buscó un nuevo novio hace un tiempo. Y ese serías tú, ¿verdad? Al ver mi fría mueca, Wally entró en pánico. Empujó a Zhou Yuquan a un lado, se abalanzó sobre mí y me agarró la mano. Xiaoyu, está diciendo tonterías. Solo es un pobre estudiante universitario al que estoy patrocinando. Lo alimento y lo visto solo porque me da pena. Eso es todo. No escuches sus tonterías. La mirada de suficiencia en el rostro de Zhou Yuquan desapareció al instante, reemplazada por un destello de dolor en sus ojos. Comprendí al instante qué hacer y puse cara de comprensión repentina. Así que es como una niña. ¿Ese caniche que adoptamos antes? Simplemente tienen una relación adoptiva. Nada de romance, ¿verdad? Al ver que mi expresión se suavizaba, Wally suspiró aliviado y dijo rápidamente, claro. No tengo ninguna otra relación con él. Espera, lo que dijiste no suena del todo bien. Sonreí levemente, aparté su mano con suavidad y me volví hacia Zhou Yuquan, ese hombre que me había parecido tan arrogante desde que entré. Le hablé, haciendo pausas para enfatizar cada palabra. ¿Lo oíste bien? Eres como una niña. Una chica llama a Wally, mamá, y a mí, papá. Vamos, a ver si lo dices. El rostro de Zhou Yuquan se desvaneció por completo. Se quedó allí, con la espalda rígida. No esperaba que fuera tan despiadado. Con el orgullo herido, miró a Wally y luego regresó a la habitación a buscar su teléfono y un bolso. Al pasar junto a mí, mantenía la cabeza alta y me miraba con desprecio, usando esa postura ridícula para mantener su arrogancia moralista. No toques mis cosas. Haré que alguien venga a sacarlas. Un día, se quedó paralizado por un segundo. ¿Qué? Me incomoda mucho que me señales con la nariz, así que solo te doy un día para que limpies la basura. De repente, se le puso rígida la espalda. Se quedó paralizado un momento y luego salió furioso, dando un portazo.
supongo que ya no pudo seguir fingiendo. En cuanto Zhou Yuquan se fue, el rostro de Wally se ensombreció al instante. ¿Ya hiciste suficiente escándalo? ¿Ya estás satisfecho? ¿Solo por celos crees que puedes sospechar de la gente a voluntad? ¿Y solo por tus sospechas infundadas crees que puedes herir a otros a voluntad? Tras decir esto, empezó a secarse las lágrimas de nuevo. La ignoré por completo y empecé a hacer llamadas, instruyendo al abogado y al contador de la empresa para que vinieran a mi casa con sus computadoras del trabajo. Wally lloró sola un rato, pero al ver que no le había prestado atención, contuvo las lágrimas inconscientemente. Preguntó con voz fría, ¿qué haces? ¿Por qué invitas a otras personas a nuestra casa? ¿No te lo dije? Te pedí que te quedaras para que pudiéramos arreglar las cuentas juntos. Los ojos de Wally se abrieron de par en par al instante. El abogado y el equipo financiero llegaron uno tras otro. Revisé todas las facturas y recibos de la renovación, los muebles y los objetos de colección. Los tres, con la ayuda de la IA, lo organizamos todo rápidamente en una hoja de cálculo. Luego, el contable revisó los daños uno por uno. El abogado tomó fotos del estado actual de cada artículo dañado como prueba. Fue muy eficiente. En menos de una hora, el contador calculó la pérdida total. El abogado también presentó una denuncia en el acto, junto con una lista de pruebas listas para ser presentadas al tribunal de inmediato. Wally nos observaba a los tres trabajando con una mirada compleja. Cruzó los brazos fríamente sobre el pecho. Después de que se fueron, Wally dijo fríamente, ¿terminaste tu actuación? ¿Para quién actúas? Si no te disculpas, nuestro compromiso se cancela. Después de disculparte conmigo, también tienes que ir a disculparte con Yuquan. Ese niño se toma las cosas muy en serio, así que mejor piensa en cómo convencerlo. Sin embargo, te aseguro que quiere una computadora de escritorio Intel 4090, y solo cuesta unos $30.000. Antes de que Wally pudiera terminar, la interrumpí. ¿Ya terminaste de decir tonterías? ¿Qué? Wally abrió los ojos de par en par al instante y frunció el ceño. Si ya terminaste de quejarte, ven a ver la factura de daños. Un total de $950,000. Al ver mi expresión seria, Wally empezó a entrar en pánico. Su voz se elevó inconscientemente hasta convertirse en un grito. ¿Estás loca? ¿Esto nunca va a terminar? ¿Cómo piensas compensarme por estos $950.000? Pregunté con calma. Mi mirada se fijó en Wally. Ahora sí que estaba en pánico. ¿Qué, $950.000? Tus cosas siguen aquí. ¿Qué se ha perdido? ¿Por qué te portas tan raro esta vez que has vuelto? Criticándole todo. Estábamos bien. ¿Quién te provocó? Tú eres el que está aquí, rompiendo tazones y volteando mesas. Incluso me esforcé al máximo para preparar esta gran mesa de comida para darte la bienvenida. ¿No tienes conciencia? ¿Me engañaste y ahora buscas pelea aquí porque temes que me entere? Tiannu, bastardo sin corazón. ¿Qué le prometiste a mi padre? Wally se alteró aún más al hablar, y finalmente sintió que tenía razón. Envalentonada por su propia superioridad moral, se preparó para venir y arremeter contra mí. Basta, grité, bloqueando la mano con la que se precipitaba. Basta. No cambies de tema. Le pregunté cómo me compensaría por estas pérdidas de $950,000. Mantuve la calma. Si cree que hay problemas con estas facturas, puede contratar a alguien para que las revise una por una o presentar objeciones en los tribunales. Ya terminé de reunir mis pruebas. Wally se quedó boquiabierta al instante. Sabía que hablaba en serio y no se atrevió a seguir haciendo un escándalo irrazonable. ¿Puedes dejar de darle vueltas a esto? Hace tanto que no nos vemos. ¿No me extrañas? De repente se abalanzó sobre mí para abrazarme, pero me aparté. ¿Cómo piensas pagarme este dinero y cuándo?
¿Tenemos que ir a juicio? Dame una respuesta directa. Continué serio. Me miró confundida. ¿A qué tribunal? ¿Quieres demandar a Yuquan? Aunque de verdad rompiera tus cosas, fui yo quien le permitió moverlas. ¿Cómo puedes culparlo? Claro, sé que fue con tu permiso. Así que me van a compensar juntos. La señalé levemente, temiendo que volviera a malinterpretar lo que quería decir. Wally me miró con incredulidad. ¿Estás loca? Soy tu prometida. ¿Se rompieron cosas en esta casa y me pides que pague? Ya no. A partir de ese momento, ya no somos pareja. Ni siquiera somos amigos. Respiré hondo, reprimiendo mi agitación. Como le permitiste hacer esto, naturalmente, ambos compartirán las consecuencias de estos daños. El rostro de Wally palideció. Empezó a comprender que no bromeaba. Tianyu, ¿eres un imbécil? ¿Qué te hice para que quieras terminar conmigo? Eres un hombre mezquino. Tienes el corazón como una aguja. Solo porque ves a otro chico en casa, te pones celoso y empiezas a armar un escándalo. Con esa actitud, ¿acaso te consideras hombre? Wally estalló en fuertes gemidos, observando mi expresión a escondidas entre lágrimas. Al verme sentarme y suspirar, se arrojó a mi lado. Xiaoyu, sé que me equivoqué. Por favor, no te enojes. Haré que Zhou Yuquan se mude. Como no te gusta, ya no lo apoyaré. Sé que eres mezquina y celosa de Yuquan porque te importo. Yo también me preocupo por ti, por eso te guardé lo más preciado. La aparté y le tiré algo. Una caja de condones con varios desaparecidos, que encontré en el cajón de su armario. El rostro de Wally se puso pálido al instante. Su mirada se desplazó rápidamente a su alrededor y apretó los dientes, diciendo, ¿qué es esto? Esto no es mío. Todavía soy virgen. Bien, ¿te atreves a ir al hospital conmigo ahora mismo para que me examinen? Si es cierto, te perdonaré. Wally se quedó paralizada, con la mirada llena de pánico. De repente, pensó en algo. Cuando estaba en secundaria, iba en bicicleta. Fuera de aquí. Agarré a Wally y la tiré por la puerta. Maldita sea. ¿De verdad me tomó por tonto? Al día siguiente, después de terminar mi trabajo, volví a casa. Al ver que nadie había venido a retirar sus cosas, contraté a una empresa de limpieza para que se llevara toda la basura y el desorden. La habitación por fin volvió a estar limpia y tranquila. Me senté en un sofá, cerré los ojos y respiré hondo. Por fin me sentí habitable. Había pasado la noche anterior en un hotel. Al ver la casa conyugal, que había preparado con tanto esmero, destrozada así, el dolor en mi corazón era indescriptible. Pero lo que más me dolió fue la relación que acababa de terminar. Sabía exactamente qué clase de persona era Wally. Siempre era impulsiva, propensa a grandes pretensiones de superioridad moral sin considerar las consecuencias, y siempre me dejaba a mí encargarme de arreglar sus problemas. En retrospectiva, me había mentido muchísimo. Usaba cualquier excusa imaginable para pedirme dinero. Siempre lo descubrí. Pero como la amaba, siempre fui demasiado tolerante, lo que solo la envalentonaba a excederse cada vez más. Como estaba de viaje de negocios durante largos periodos, me sentía culpable, así que nunca fui tacaño con ella. Además de dejarle usar mis tarjetas de crédito libremente, le transfería decenas de miles de yuanes en cada viaje. Sin embargo, para las fiestas, lo único que les preparó a mis padres fue almidón de raíz de loto barato, comprado en el supermercado por unas pocas docenas de yuanes, o alguna marca desconocida de pastillas de calcio. Nunca imaginé que se daría la vuelta y gastaría mi dinero en un parásito. Decenas de miles en un abrir y cerrar de ojos. Examiné detenidamente la ropa y los zapatos de Zhou Yuquan. Unas zapatillas blancas de Alexander McQueen. Verifiqué que eran auténticas y costaban más de 6.000 yuanes. Un polo de lujo básico para hombre,
más de 8.000. Sin embargo, el polo que me compró era de Uniqlo y costaba 299 yuanes. Al revisar de nuevo los extractos de la tarjeta de crédito de Willy, vi que todo lo relacionado con la comida, la ropa y los gastos era de la más alta calidad. Admito que no soy precisamente generoso. Perder este dinero duele. Era dinero ganado con tanto esfuerzo, tras años de trabajar horas extras fuera de casa. Mis padres nunca disfrutaron de este dinero. Sin embargo, allí estaba, usado por un hombre extraño y parásito, disfrazado de arrogancia y rudeza mientras me miraba con desprecio para hablarme. Ni siquiera he vivido en esta casa más de unos días. Y mis padres siguen viviendo en un apartamento pequeño y ruinoso. Sin embargo, este lugar estaba ocupado por un parásito grasiento y guapo. Trabajé duro todo el año, solo para volver a casa unos días y quedar relegado a dormir en el sofá de la sala. Al recordar estos detalles durante los últimos 2 días, mi corazón se enfriaba con cada pensamiento. Willy, ya eres un adulto. Como cometiste un error, tienes que pagar el precio. En cuanto a Zhou Yuquan, ese estafador que se hace pasar por un estudiante necesitado para estafar subsidios estatales y donaciones de personas de buen corazón, robando plazas a estudiantes que en realidad son pobres, no tendré piedad de él. Voy a librar a la sociedad de esta plaga. Contacté a mi abogado. Era hora de ponerse a trabajar. Al tercer día, el abogado llamó para notificarles a ambos, pero no recibió respuesta. Al cuarto día, el abogado les envió un requerimiento judicial formal. Willy me llamó todo el día y me envió una larga serie de mensajes de voz. Luego, sus padres se hicieron cargo de las llamadas. Los ignoré todos. No quería desperdiciar ni una pizca de emoción en ella. Lo único que quería oír era que me devolvían el dinero. No me interesaban más tonterías. Esa noche, sonó el timbre. No abrí. En cambio, miré por la mirilla. Willy y Zhou Yuquan estaban allí de pie, con trajes de pareja iguales, con el rostro enrojecido. Era evidente que habían bebido bastante. Se quedaron en la puerta, con aires de intimidad. Tianyu, abre la puerta. Sé que estás ahí. No tenemos dinero para ti. Demándanos si quieres. Ahora estoy con Yuquan. Considera esto como tu aviso para que vengas a nuestro banquete de bodas el mes que viene. Zhou Yuquan abrazó a Willy y empezaron a besarse justo delante de mi puerta, con las lenguas entrelazadas y salivando desordenadamente. Ya no te quiero. Ya no significas nada para mí. La interrogué desde la puerta. Si no me amas, ¿por qué vienes hasta mi puerta a fingir? Solo intentas comprobar si todavía te amo. Willy se quedó paralizado. Se le llenaron los ojos de lágrimas. De repente, apartó a Zhou Yuquan de un empujón, se dio la vuelta y salió corriendo. Zhou Yuquan, furioso, le dio una patada brutal a mi puerta. Viejo, ¿tienes idea de lo asqueroso que eres? ¿Por qué no te moriste en algún sitio? ¿Sabes lo que dice Willy de ti? Dice que eres demasiado viejo y que no puedes satisfacerla en absoluto. Viejo, ¿te crees tan genial porque tienes dinero? A las mujeres no les gusta tu tipo. Abrí la puerta de golpe, sobresaltándolo. Levanté la mano como para golpearlo. Retrocedió a trompicones, con el rostro pálido de miedo. No te golpearé. Un hombre como tú, que vive parasitándose con mentiras, no merece que me ensucie las manos. Sin embargo, pronto alguien vendrá a quitarte lo único valioso que tienes. Mi tono era gélido, sin una pizca de broma. La gente como Zhou Yuquan se basa en su atractivo físico. En el campus, destacaba entre la multitud, lo que lo llevó a sobreestimarse enormemente. Pero en realidad, estaba vacío por dentro. Sin antecedentes ni protección, se atrevió a actuar con tanta notoriedad. Solo puedo decir que aún no ha experimentado el mundo real. ¡Qué mala suerte! De lo contrario, ya habría reencarnado hace mucho. Al tratar con los de su especie,
no necesitaba aparentar amabilidad para ocultar mi dominio. Durante los últimos días, no había encontrado ni un ápice de superioridad sobre mí. Lo único que sentía era mi desprecio y mi poder indisimulados. Esto superaba su comprensión, dado el trato preferencial del que siempre había disfrutado. Empezó a sentir miedo. La arrogancia que se había estado obligando a exhibir se desmoronó. Se dio la vuelta y se tambaleó. Alguien como él solo encuentra sentido en las mujeres que admiran su belleza. Un parásito del Estado. La basura de la sociedad. Me dirigía al aeropuerto y publiqué una actualización sobre mi estado. Después de subir al coche, el conductor me alertó. ¿Te persigue esa persona que va detrás? Miré hacia atrás y vi a Wally corriendo tras mi coche como una loca. Zhou Yuquan intentó contenerla, pero ella le dio una bofetada. Me envió un mensaje por WeChat. Sé que me equivoqué. Eres 10.000 veces mejor que él. Me atrajo la novedad y caí en sus trampas. Perdóname, por favor, respondí. Bien. Te perdono el daño que me causaste. Pero en cuanto al dinero, no aceptaré ni un centavo menos. La pantalla se quedó escribiendo un buen rato antes de que finalmente respondiera. Tianyu, bastardo. XXXXXXXXXXXXMMM, ¿soy un bastardo? ¿Alguno de ustedes consideró mis sentimientos cuando me lastimaban? 19 El ajuste de cuentas final, Wally tenía una fábrica registrada a su nombre. Se la habían transferido a su tío para saldar una deuda, pero él la registró a su nombre por seguridad. Su tío era un usurero y tenía cierta relación con el AMPA. Anteriormente me había pedido que tasara la propiedad. Calculé su valor en 8 millones, lo cual era más que suficiente para cubrir los 5 millones de dólares en préstamos vencidos de Oden. Solo entonces su tío pagó la deuda con el prestatario. Originalmente, su intención era esperar 2 años a que la zona circundante se revalorizara antes de venderla. Pero ahora, como había presionado a Wally hasta el punto de enfrentarse a una subasta judicial, tuvo que poner la fábrica a la venta en secreto para una venta rápida a bajo precio, ocultándoselo a su tío. Holgao la adquirió con éxito por 4 millones de dólares, haciendo un botín. Yo también recibí con éxito los fondos transferidos desde Wally por el tribunal. Los acontecimientos se desarrollaron en gran medida como lo había previsto. Con los 3 millones de dólares restantes, Wally, completamente manipulado por Zhou Yuquan, emprendió un viaje con él por el mundo. Se entregaron a los placeres duales del materialismo y el deseo carnal. En poco tiempo, lo habían malgastado todo, quedándose con apenas unos 300.000 dólares. Mientras tanto, su tío se enteró rápidamente de toda la verdad por un amigo mío. Como el dinero no pertenecía solo a su tío, sus socios exigieron su devolución. Secuestraron a Wally y Zhou Yuquan mientras aún estaban en el extranjero. Los padres de Wally solo estaban dispuestos a cubrir su parte de la deuda. Vendieron su casa para rescatarla. Zhou Yuquan no tuvo tanta suerte. Su familia no tenía ningún medio para comprar su libertad. Más tarde, supe que, como nadie vino a pedir un rescate y los cobradores no vieron ninguna posibilidad de que devolviera el dinero, siguieron el protocolo y lo procesaron como una deuda incobrable. Lo único de valor que poseía era su hermoso cuerpo. Sus órganos fueron extraídos y vendidos pieza por pieza. Existe otro rumor de que fue vendido a un burdel de correos para atender a sus clientes con necesidades especiales. Devastado y arruinado, tuvo un final espantoso. En cualquier caso, la cuestión es que nadie volvió a verlo. El fin.